Buenas noches, abogado. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y le vamos a hablar de lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. Los integrantes son Nubia Moreno, José Tomás Lanza, Juan Andrés García y su persona Mildred Domínguez. Les voy a hablar un poquito de lo que es los antecedentes. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y les vamos a hablar de lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. Los integrantes son Nubia Silva, José Tomás Lanza, Juan Andrés García, Emily Mejía y su persona Mildred Domínguez. Vamos a mencionar un poco de lo que son los antecedentes de esta sociedad y, ¿verdad?, y cómo fue que surgió. Podemos decir que la sociedad de responsabilidad limitada nace con lo que es el derecho anglosajón como una sociedad de modestas proporciones a la que se recurría cuando un número pequeño de personas decidía iniciar en común una explotación de una actividad económica aportando pequeñas cifras de capital y así pues quedar excluidos de lo que es la responsabilidad personal que trae esta sociedad. También podemos decir que surge con la finalidad de que los socios de estas sociedades personalistas contaran con el beneficio de lo que es la responsabilidad limitada de las deudas de la sociedad. La SDRL, que también así se le conoce, se constituye entre socios que están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables o lo que son al portador, ya que son sensibles únicamente con lo que dice nuestra ley, o sea, el Código de Comercio. Los dejo con mi compañero Juan Andrés. Él va a ahondar un poco más de lo que es esta sociedad. Muchas gracias. Buenas noches, abogados. Buenas noches, compañeros. Continuando con el tema, toca exponer en qué consiste la sociedad de responsabilidad limitada. Una empresa de sociedad de responsabilidad limitada es un modelo de comercio que limita la responsabilidad de los socios. Esto nos quiere decir que los socios que pertenecen a una empresa limitada no responden a las deudas que contraigan este tipo de sociedad. Podemos mencionar que cuando una sociedad de responsabilidad limitada contrae deudas, esta debe responder con el patrimonio adquirido o el capital constituido en la sociedad, siempre y cuando sin afectar el patrimonio individual de cada socio. Según el artículo 66 del Código de Comercio, establece que la sociedad de responsabilidad limitada existe bajo una razón social o una denominación y que cuyos socios están obligados a pagar nada más sus aportaciones. También es importante mencionar que la denominación se formará de acuerdo como establece el artículo 91 del Código de Comercio, que se formará con el nombre de uno o más socios, seguido de la palabra de sociedad de responsabilidad limitada o con las abreviaturas SDRL. Es importante también mencionar que el número máximo de socios no debe exceder de 25 personas. Los socios pueden ser personas naturales o personas jurídicas, como también pueden ser personas hondureñas o extranjeras. En el caso de que sean personas extranjeras y no estén radicados en el país, en nuestro país, estas personas pueden hacerse representar por medio de un poder que esté debidamente autenticado por un cónsul hondureño. La sociedad de responsabilidad limitada tiene que llevar un control con el nombre de los socios y el domicilio, como también debe ir plasmado las aportaciones y transmisiones de las partes sociales que contiene cada socio. También es importante mencionar que para formalizar este tipo de sociedad de responsabilidad limitada, los socios deben constituirse frente a un notario y frente a él tienen que presentarse y frente a él tienen que firmar el contrato social. Posteriormente, el notario debe inscribir a la sociedad ante el registro público de comercio.
como el nombre lo menciona, la sociedad de responsabilidad limitada, al momento que esta empresa tenga un mal funcionamiento, los socios, el patrimonio que tienen cada socio no se deberá ver afectado, porque como la empresa lo establece, o el nombre dice que es una empresa limitada, que quien va a incurrir en responder estas deudas tiene que ser el capital de la empresa que se ha adquirido. También pues, es importante mencionar que esta empresa puede dedicarse a una o más actividades, siempre y cuando estén consideradas de manera lícita por parte de las leyes hondureñas. Si esta empresa se va a dedicar directamente a una actividad o más actividades, debe ir plasmado en la escritura y constitución de sociedad de la empresa. Podemos mencionar dos ejemplos de sociedad de responsabilidad limitada, el comercio electrónico, un restaurante también que aún siendo una sola persona, el dueño puede constituirla como una sociedad de responsabilidad limitada. Continuamos con la siguiente compañera. Buenas tardes, compañeros y abogados. Yo les voy a hablar sobre las normativas de la sociedad de responsabilidad limitada. En el artículo 66 nos habla de sociedad es aquella que se constituye en un bajo y una razón social y los socios estarán obligados a pagar sus aportaciones. Estas no serán por títulos o valores, serán cedibles con los requisitos que establece la ley. También en el artículo 67 nos establece que la razón social será libre y que haga referencia a la actividad social de la responsabilidad limitada y su abreviatura será de CDRL. En el artículo 68, la persona extraña a la sociedad que figure su nombre responderá solidariamente por el valor de las aportaciones sociales y hasta la aportación mayor a las aportaciones. En el artículo 69 nos establece que ninguna sociedad de responsabilidad limitada puede tener más de 25 socios. En el artículo 70 nos habla que la sociedad es una sociedad capitalista y cuya capital de las aportaciones de su inicial serán de 5,000 empiras. En el artículo 72 nos habla del aumento del capital social y la constitución de la sociedad no podrá llevarse a cabo mediante la inscripción pública. También nos habla que cada socio podrá tener más de una parte social cuando se haga una nueva aportación o cualquier parte o la totalidad de un asociado. El aumento y el valor de la parte social no serán si no se fueren los derechos diversos. También en el artículo 74 nos habla que serán cedibles las partes sociales de cada socio siempre que cumplan lo establecido en el artículo 43. Los socios pueden ceder sus derechos de la empresa con el consentimiento de los demás socios. En el artículo 75 nos habla que en la escritura y la razón social de cada socio establecerá sus obligaciones, sus aportaciones y también cada sanción que el socio no pueda cumplir. En el artículo 76 nos habla del aumento del capital de los socios. Deberá inscribirse durante 15 días y al no hacerlo será inscrito por los demás socios. Ni la asamblea ni la escritura podrá privar la inscripción del aumento. En el artículo 77 nos habla que habrá un libro
especial donde se llevará el domicilio, el nombre de cada socio y la indicación de su capital y la transmisión de cada parte. En el artículo 78 nos dice que la sociedad deberá ser administrada por un gerente o más, que puede ser uno de los socios, una persona extraña que designe temporalmente los socios. Tendrá el derecho de revocar en cualquier momento su administración. También en el artículo 79 nos dice que este gerente será seleccionado por la mayoría de los votos y la escritura. No lo establece la escritura, será otra cosa. Abogado, compañeros, esta ha sido mi parte de la exposición, así dejo a mi compañera Nubia. Buenas tardes, abogado y compañeros. Para darle continuidad a nuestra exposición, yo quiero hablarles sobre los aspectos importantes de lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. Pues dentro de esto, yo quiero darles a conocer lo siguiente. Pues en nuestro Código del Comercio, a partir del artículo 80 hasta el 89, se nos habla de lo que es la administración, lo que es la asamblea de socios y lo que es el Consejo de Vigilancia dentro de la sociedad de responsabilidad limitada. En el artículo 80 y 81, pues se nos hace referencia a que los administradores de la sociedad de responsabilidad limitada son los que toman las decisiones, los que gestionan y son los encargados de representar la sociedad ante terceros, ante otras juntas y a diferentes juntas. Y este es un órgano de carácter permanente. ¿Qué son los administradores? Pues son los responsables de la planeación, de la organización, de la dirección y del control de los recursos de la compañía, tanto humanos como tecnológicos. Y el objetivo de ellos pues es organizar. Ellos se apoyan de recursos técnicos, también recursos financieros, y ellos son los encargados de optimizar los beneficios para la empresa. El artículo 82, nos presenta lo que son las facultades de la Asamblea de Responsabilidad Limitada. ¿Qué facultades tiene la Asamblea? Pues la facultad de ellos es discutir, aprobar, modificar, aprobar el balance general correspondiente, y también ellos pueden nombrar y remover los gerentes. ¿Cómo se convoca a la asamblea para una reunión, ya sea ordinaria o sea extraordinaria? Pues esto se hace por medio del administrador o del consejo de administradores. En el artículo 83 nos dice que la reunión de los miembros de la colectividad pues discuten determinadas cuestiones de interés común para lo que es la sociedad. ¿Dónde se pueden reunir ellos? Pues ellos se pueden reunir dentro del domicilio donde está constituida la sociedad, o pueden hacerlo fuera. También el artículo 86 nos dice que es derecho de todos los socios poder participar dentro de las decisiones que tome la asamblea. Todos ellos tienen derecho a tener un voto, y el socio goza de un voto por cada 100 lempiras aportados dentro de la sociedad. El artículo 87 pues nos dice que para que puedan ejercer una resolución dentro de la asamblea, pues se debe de contar con la tercera y cuarta parte de los socios. Y todo, ¿verdad? Esto se hace por unanimidad de votos. El artículo 88 pues nos habla sobre lo que es el Consejo de Vigilancia dentro de la sociedad de responsabilidad limitada. Pues los socios son los encargados de designar y de formar lo que es el Consejo de Vigilancia. Pues ¿verdad? Es el encargado, como su palabra lo dice, ¿verdad? Vigilar los actos del comisionario, ¿verdad? Todo lo que vaya alrededor de la sociedad de responsabilidad limitada. Y quiero dejar para concluir con nuestra exposición al compañero Tomás. Muy buenas noches, abogado y compañeros. Para continuar, vamos a presentarles un ejemplo de una escritura de una sociedad limitada. Como tenemos y podemos ver en pantalla, si lo puede subir un poquito, compañera.
Gracias, muy amable. Ok, aquí tenemos el documento ejemplo de la constitución de una sociedad limitada. De inicio, tenemos todo lo que es el protocolo del notario, ¿verdad? Las partes, quienes compadecen ante él para solicitar la sociedad limitada, ¿verdad? Y luego, como primer punto, ¿a qué se va? ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué es lo que realmente van a hacer? ¿A qué van a convenir estas partes? En segundo, tenemos el nombre o la denominación, ¿verdad? En este caso, aquí tenemos un ejemplo donde dice que la sociedad de responsabilidad limitada se denomina ALPA, ¿verdad? Me imagino que fue un acuerdo que llegaron las partes por sus apellidos, Almendares y Paz, ¿verdad? Luego, como tercer punto, nos explica el domicilio, dónde va a estar operando esta sociedad limitada. Como cuarto punto, tenemos la duración. En este caso, la estipularon por tiempo indefinido. Como quinto punto, la finalidad. ¿Cuál es el objeto? ¿A qué se va a dedicar esta sociedad limitada? Aquí tenemos que va a ser la finalidad de la compra y venta, ¿verdad? Y arrendamiento de equipos de videos y de audio, ¿verdad? Como sexto, nos explica cuál es el capital, lo que los compañeros les han venido explicando. Se comienza con un capital mínimo de 5,000 lempiras. En este caso son dos socios y la participación va a ser 50%. Cada uno son 2,500 lempiras por cada persona. Si un socio va a tener un poco más de acciones que el otro, entonces tendrá 3,000, 2,000, etcétera, etcétera. Así lo vamos a poder definir o de manera contractual como lo decidan ellos. Como séptimo punto, tenemos lo que los compañeros les han hablado, cómo se conforma la Asamblea General de Socios, ¿verdad? Aquí nos va a explicar a punto cuáles son los cuántos socios tiene, qué porcentaje tienes, cuáles tienen voto, cuáles solo son participación, etcétera, etcétera. De ahí nos vamos al octavo punto, ¿verdad? Si lo puede subir, compañera. Gracias. Donde nos habla de la administración y dirección. Este es el caso cuando la asamblea ha denominado un gerente o un administrador, el cual ya los compañeros les explicaron que puede ser un mismo socio o un tercero, una persona contratada fuera de lo que es la sociedad, ¿verdad? Vamos con el noveno, el punto noveno. En el punto noveno nos dice la fiscalización, ¿verdad? O sea, lo que es el consejo de vigilancia, que van a estar atentos a lo que la administración está realizando en la sociedad. Luego, como punto décimo, tenemos el ejercicio económico, o sea, los balances, o sea, cómo van a explicar ganancias, etcétera, pérdidas, y a la asamblea de los socios, ¿verdad? Dándole los informes periódicamente, ¿verdad? Como décimo primer punto, o sea, el onceavo, el inventario anual, si se compró alguna propiedad, ya sea mueble o inmueble, de las ganancias, entonces esto se pasa a nombre de la razón social, en este caso, ¿verdad? De la sociedad de responsabilidad limitada. Como decimos segundo, o el punto número 12, las utilidades. ¿Cómo van a ser distribuidas? ¿Qué participación tiene cada uno de estos socios con estas utilidades, ¿verdad? Y como decimotercero o treceavo tenemos las reservas. ¿Qué cantidad del capital que se adquiera anualmente pasa a reservas? ¿Qué cantidad van a ser utilidades, etcétera, ¿verdad? Y como decimocuarto, nos explica en el caso de que va a haber una disolución o liquidación de la sociedad. ¿Cómo se va a hacer? ¿Verdad? Aquí en el contrato nos explica completamente qué es lo que va a suceder, en qué casos. Por ejemplo, aquí vamos a leer en caso de muerte de uno de los socios, ¿verdad?
La sociedad continúa funcionando con los sobrevivientes y los herederos del fallecido, ¿verdad? Y por último, el 15º nos habla de las aportaciones. Lo que les hablaba anteriormente, en este caso son 2.500 lempiras por cada uno de los socios. O sea, ellos van a tener igual voto en la asamblea porque tienen la misma participación, ¿verdad? Entonces, compañeros y abogados, aquí con hemos dado el ejemplo, ¿verdad? El documento de una constitución de sociedad limitada. Y para finalizar, vamos a mencionar nuestras conclusiones, ¿verdad? Sobre el tema. Como primer punto, tenemos lo que la sociedad de responsabilidad limitada en nuestro ambiente es la que más encontramos, ¿verdad? Las empresas que más encontramos con este tipo de sociedad. ¿Por qué razones? Por las características y los requisitos que ellas se componen. Son mucho más fáciles, ¿verdad? Y más accesibles, ¿verdad? Con un capital bajo para poderlas crear, ¿verdad? También las sociedades de responsabilidad limitada tienen las ventajas del reparto de los beneficios, que pueden comprarse las participaciones a otros socios, siempre y cuando estén de acuerdo en la asamblea, ¿verdad? Y una de las conclusiones es que es muy difícil para transición de las participaciones a terceros, solo al menos que los socios estén de acuerdo para poder vender las partes a un tercero. Y para finalizar, la última conclusión, que el gobierno de esta sociedad está compuesto por la Junta de Accionistas y el Consejo de Administración. Muchas gracias por su atención, compañeros y abogados. Esta ha sido nuestra participación sobre el tema de la sociedad de responsabilidad limitada. Muchas gracias.